Manifestaciones culturales y vida cotidiana del siglo XIX a principios del siglo XX. Para el siglo XIX, México, después de haber consumado su independencia, había dejado atrás sus fisonomías indígenas y coloniales. Ya no lo definían ni Tenochtitlan ni la Nueva España, aunque ambos lo hubiesen forjado. Surgía un nuevo México, donde triunfan los liberales y el gobierno de Juárez. Durante el régimen de Juárez se implantaron las leyes de reforma, las cuales planteaban un examen de las bases históricas y filosóficas de la sociedad mexicana. Negaban tanto el pasado indígena como el catolicismo colonial, al promover la disolución de las asociaciones religiosas y la propiedad comunal indígena. Con las leyes de reforma ya no se concebía a todos los hombres como hijos de Dios, sino como iguales ante la ley, solo que mientras el catolicismo fue base de la cultura colonial, la igualdad y la libertad fueron para los indígenas ideas vacías. Para los indígenas que habían sido despojados de sus tierras, su religión, de su cultura originaria, el catolicismo había sido un refugio y un consuelo, una vía de expresión. Por otro lado, el liberalismo, al no ser más que una ideología, no consolaba ni ofrecía un punto de salida a esa necesidad del ser humano. La Reforma les negó la tradición, pero les reconoció su dignidad de hombres. Sin embargo, la nueva filosofía no tenía nada que ofrecerles. Solo justificaba las malas conciencias con palabras inaplicables, y el pueblo estaba más solo que nunca, empobrecida su vida religiosa y humillada su cultura. El último tercio del siglo XIX mexicano se caracterizó por ser un periodo de relativa calma forzada. Durante esta época, el presidente Porfirio Díaz gobernaba con mano dura e impulsaba el desarrollo económico de la nación. Precisamente por la estabilidad económica y la fortaleza política de Díaz, fue posible el surgimiento de un sistema periodístico ligado al régimen que se dedicó a difundir un modelo cultural de modernización e integración al mundo capitalista. El control porfirista se manifestó en todos los dominios de la sociedad mexicana y sus representaciones culturales, específicamente en la literatura y el periodismo. Sin embargo, fue en este último donde el régimen vio un medio eficaz de sometimiento de sus opositores y una forma de unificación social. Para el principio del siglo XX trajo consigo la Revolución de 1910, que trató de rectificar el rumbo de la nación en todos los sentidos, hacer de México una nación moderna, pero sin traicionar sus orígenes. La revolución quería recuperar un México fiel a sí mismo. Se quitaría de encima un orden social, político y cultural falso, obtener mejores condiciones de vida y recuperar las tierras que durante siglos les habían sido arrebatadas. Emiliano Zapata, quien exigía la restitución de tierras a través de los títulos correspondientes y proponía un regreso de los orígenes, inspirándose y reintegrándose a lo indígena, puesto que era lo más auténtico y duradero que había tenido México. En 1910, Justo Sierra había fundado la universidad, pues pensaba que la ciencia y la razón eran lo único confiable para el hombre, pero los concebía solo como instrumentos para servirle al hombre y a la nación. José Vasconcelos, secretario de Educación Pública, prolongó lo iniciado por Justo Sierra, extender la educación elemental y perfeccionar la enseñanza superior y universitaria. En su tarea educativa colaboraron poetas, pintores, escritores, maestros, arquitectos y músicos. Fue una obra social que exigía la presencia de gente de espíritu capaz de motivarse y motivar, pues concebían la enseñanza como viva participación. Se fundaron institutos, se enviaron misiones educativas a los rincones más apartados, se editaron muchos libros, emergieron las artes populares y la Ciudad de México vivió una etapa de modernización evidente, tanto en calles y edificios, como en la introducción de servicios y una nueva infraestructura urbana. 1956 se da inicio al movimiento magisterial. El movimiento magisterial de 1956, encabezado por Otón Salazar, fue una serie de huelgas, un movimiento social en el que participaron maestros, intelectuales, obreros y profesionistas, el cual fue reprimido por el gobierno. La principal causa fue el aumento salarial de los maestros. 1957 se da inicio al movimiento campesino de Rubén Jaramillo.
Jaramillo se alzó en armas en 1957 con el Plan de Cerro Prieto, en el que reivindicaba una nueva repartición de tierras, la expropiación de la industria básica, el desarrollo de la industria pesada, así como la expropiación de las fábricas, por lo que fue constantemente perseguido, siendo obligado a mantener una resistencia armada en las montañas de Morelos, con el apoyo del Partido Comunista Mexicano. 1958. Fin del movimiento magisterial e inicio del movimiento ferrocarrilero. En 1958, el movimiento encabezado por Otón Salazar tomó el control de la explanada del Zócalo, el cual fue reprimido con violencia por el gobierno, dejando a varias personas muertas y heridas. Al final dieron solución al conflicto de forma pacífica. El movimiento ferrocarrilero estuvo encabezado por Demetrio Vallejo y Valentín Campa, por el cual se luchaba por un mejor salario y una democracia sindical. 1959. Fin del movimiento ferrocarrilero. Se dio fin al movimiento cuando Demetrio Vallejo y Valentín Campa fueron arrestados y llevados a la prisión de Lecumberri. La brutal represión del Estado dio fin al movimiento sindical independiente, más importante de la segunda mitad del siglo XX. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el siglo XX ha sido un periodo de grandes cambios. La vida cotidiana de las personas sufrió importantes transformaciones. Algunos de esos cambios se desarrollaron lentamente, mientras que otros sucedieron con mucha velocidad. Majestuosas vistas de bellezas naturales como cascadas de Zitácuaro y de Tlalpan, la evocativa imagen del transporte de tracción animal en las empedradas calles de Jalapa o la vida cotidiana que se desarrollaba en los ríos que circulaban la Ciudad de México son algunas de las escenas que quedaron captadas por la lente de fotógrafos viajeros en el naciente siglo XX y que se reúne en una exposición preparada en exprofeso para la ciudad de Morelia. En el Palacio Federal de la capital michoacana, Memorias de México presenta fotografías que van de 1902 a 1910 y constituyen un testimonio invaluable de la vida cotidiana del país durante la anterior centuria. La muestra, organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Difusión, se integra de 32 reproducciones fotográficas provenientes del acervo de la Fototeca Nacional. Inspirados por las narraciones del explorador alemán Alexander von Humboldt sobre la singularidad de los paisajes y pobladores en México, al país llegaron artistas viajeros interesados en captar y mostrar los llamados tipos mexicanos o tipos populares, que pronto se convirtieron en fuente para la creación de estereotipos ante la variedad de habitantes de una nación que hasta ese entonces era eminentemente rural.